¿Cómo les va? Muy buenos días. Tal como quedó anunciado, nuestra entrevista hoy en Telebuen Día es con la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Eichenberg, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Una jornada lluviosa y con nubarrones también para los exportadores de nuestro país. También, lamentablemente, pero bueno apenas para el campo, para que se moje un poco la tierra y que pueda seguir las cosechas que tanto necesitamos. ¿Qué tan preocupante es el panorama para los exportadores de nuestro país? Bueno, estamos observando desde el mes de diciembre una caída de las exportaciones. En el mes de diciembre fue 10%, en el mes de enero 3% aproximadamente y en el mes de febrero también. Y en marzo también venimos observando que estamos en una caída del 2% hasta ahora. Nosotros cerramos las cifras el 31 y bueno, ahí veremos efectivamente cuál va a ser la caída de marzo. Pero lo más probable es que marzo también termine con una caída en las exportaciones. Sí, sí. Estamos preocupados y con una especie de luz amarilla. ¿Y es un año que ya está perdido? Habida cuenta de caída en enero, caída en febrero, caída en marzo y un panorama internacional que no es, por cierto, alentador. ¿Podemos decir que este año muy probablemente las exportaciones uruguayas terminen con una baja con relación al año pasado? Sí, seguramente este año no hagamos récord de exportaciones. El año pasado, a regañadientes, estuvimos llegando a superar el año anterior, pero desde ya podemos decir que no vamos a tener récord de exportaciones y que evidentemente se va a exportar menos. Va a haber una baja en las exportaciones de nuestro país. Porque tenemos problemas con los principales mercados que son Brasil, Venezuela, Argentina y ahora recientemente Ecuador, Rusia y Unión Europea, que son nuestros principales mercados. En el ranking de los 5 primeros los acabo de mencionar y todos a la baja. Y China, que enlenteció sus exportaciones e importaciones de Uruguay también y del mundo. ¿Es más preocupante esas turbulencias de los grandes mercados para las exportaciones uruguayas, Brasil, Venezuela, Rusia, bueno, los que usted mencionaba, o el problema del dólar? Que estemos no acompañando la devaluación del dólar en Brasil. Creo que es un todo. Nos preocupa todo. El rezago cambiario. La devaluación del dólar, dije. Bueno, pero el rezago cambiario frente al mundo, porque no es solo con Brasil. Es grave con Brasil porque estamos al lado. La cercanía mejora nuestra competitividad frente a otros competidores del mundo, pero la perdemos cuando Brasil se fortalece con el dólar y sale a exportar al mundo, compite con nosotros y además queda caro nuestro país para exportarles a ellos. Ni la cercanía compensa. Entonces estamos preocupados, estamos solicitándole al gobierno medidas ya, a la hora, no esperar a que siga cayendo la exportación y ver en el diálogo que tenemos con las autoridades qué tipo de medidas se pueden tomar para paliar la situación, porque están sufriendo los commodities, pero también hace tiempo viene sufriendo el sector industrializado. Ya le voy a preguntar sobre las medidas y sobre el diálogo con el gobierno, pero ¿tienen hecho una evaluación, un trabajo? Acá en esta misma silla el presidente de la Federación Rural me decía, tenemos que tener el dólar mínimo a 27 hoy. ¿Ustedes tienen hecho algún trabajo en la materia? Yo creo que el dólar tiene que acompasar el dólar en el mundo. Y eso nuestras autoridades lo saben y tienen que estar a la par de lo que el mundo está movilizando el dólar. ¿Por qué? Porque no se puede poner un valor X, sino que hoy supongamos que, como dice el presidente de la Federación Rural, pone un número, pero el dólar en el mundo subió más. Entonces no va a alcanzar el número que dice el presidente, sino que al mover en el mundo el valor del dólar mucho más, siempre vamos a quedar rezagados. Entonces lo que hay que comparar es cómo el mundo va subiendo la moneda, el dólar, y por qué pasa esto. Porque cuando hay incertidumbre, la gente se refugia en el dólar, en todas partes del mundo. Y también lo que tenemos que prever para adelante es
las tasas de interés en Estados Unidos, en junio, dicen los especialistas, y también la Reserva Federal, que puede llegar a subir las tasas de interés, por lo tanto, mucha gente se va a volcar en el mundo a invertir en Estados Unidos. Bien, el gobierno en las primeras declaraciones públicas que han hecho, incluso fue uno de los temas abordados en el Consejo de Ministros del pasado lunes allí en Maldonado, el canciller Nino Noboa decía que la situación de las exportaciones ya era preocupante. El ministro de Economía, Danilo Astori, habló del tema también, mencionó que Uruguay en realidad tiene los mercados muy diversificados. ¿Alcanza con esta diversificación de mercados o en realidad, más allá de esta diversificación, la realidad es un poco más la que decíamos que describir este panorama no tan pesimista? Creo que la diversificación está. En el 98 éramos Brasil dependientes, logramos la diversificación, pero de nada sirve. Si nosotros decimos que tienen los astros estar alineados, el tipo de cambio, la infraestructura, todo lo que hace a la competitividad de un país, porque no podemos competir con países que no tienen los problemas que todavía no solucionamos nosotros. Tipo de cambio rezagado, infraestructura, educación, todo lo que hace a un país que compite con otros. Hay unos que tienen músculo, otros que no están más débil. El nuestro todavía tiene mucho por hacer. Pero si no tengo un tipo de cambio alto, dennos todo el resto. Bajar los costos del país, un Estado más eficiente, que tenga que el que aporta impuestos tenga retribución del Estado en eficiencia de servicios, en eficiencia de todo lo que es la logística. Y ahí nosotros vamos a tener, podremos paliar la situación para compensar un tipo de cambio X. Pero tenemos que ver todo. No sirve solo el tipo de cambio y no sirve solo mejorar la infraestructura, la educación, sin un tipo de cambio fuerte. Porque cuando el ministro Nin bien dice vamos a acceder a los mercados, y eso es bueno para nosotros, es importante ser competitivo en todos esos aspectos. Le quiero preguntar, ya que estamos hablando de competitividad, ¿hay alguna medida que pueda tomar el gobierno ya, en el corto plazo, que ustedes le estén reclamando para mejorar esa competitividad? Tendríamos que preguntárselo a ellos. Y en estos días próximos, después de Semana Santa, vamos a estar conversando con el Ministerio de Economía a propósito, y hemos invitado también al ministro Astori y su equipo para que vengan al Consejo Directivo de la Unión de Exportadores. Y dentro de las medidas que nosotros estamos pidiendo para el ya, porque hay planes para el mediano y largo plazo que nosotros lo vemos como muy positivo, todo el trabajo que comienza a hacer la OPP en estrategia, en todo lo que se trata de coordinar, que eso es muy importante, en competitividad, todos los ministerios. Es importante el hoy, porque el hoy ya lo vemos en las estadísticas, y es tratar el tema de evolución de impuestos indirectos, tratar temas de prefinanciamiento de exportaciones, acceso a mercados y tipo de cambio. Entonces, bueno, todos esos temas van a estar en nuestra agenda con el gobierno, y en los próximos días vamos a estar hablando de ello. Habida cuenta de este panorama que describíamos, ¿se hace imprescindible empezar a pensar en un cambio de orientación y por lo pronto empezar a trabajar en un TLC con los Estados Unidos? Nosotros necesitamos todos los TLC posibles. Estamos atrasados en TLCs, creemos en esos beneficios que otorgan esos acuerdos de libre comercio. Fíjese que nosotros tenemos uno con México, otro con Israel, y los tenemos que aprovechar mucho más. Pero también estamos viendo los TLC que se firman con nuestros competidores, firman en el norte, que por ejemplo Australia con China. Ellos están cerca, Australia compite con nosotros, y nosotros no podemos quedarnos mirando qué es lo que está pasando, porque también la Unión Europea está negociando con Estados Unidos. Nosotros nos vamos a quedar mirando y nosotros perdemos posibilidades de entrar en esos mercados. Una vez que esos exportadores de esos países ocupen, nosotros vamos a estar con problemas. ¿Y habría un beneficio en el corto plazo si, por ejemplo, Uruguay firma el Mercosur, en realidad en este caso, un tratado de libre comercio con la Unión Europea?
algo que se dice, está bastante cerca, parece que está asomando, pero no se termina de concretar. Sí, de las dos partes, el Mercosur ha hecho su esfuerzo, se ha trabajado a la interna, se presentaron listas, estamos a la espera de la Unión Europea, también se acepta esas condiciones, esos listados, y esperemos que aceleren el tranco, porque la verdad que de Estados Unidos también es difícil que acuerde ya con la Unión Europea, pero si estamos primero va a ser mucho mejor. Bien, le quiero consultar, volver a hablar un poco del panorama que están viviendo las empresas exportadoras de nuestro país. Se va a empezar a negociar, si bien no hay demasiados grupos, en el marco del Consejo de Salarios. ¿Creen que esta situación que se está viviendo, este panorama internacional, también tiene que ser un asunto a tomar en cuenta al momento de la negociación salarial? ¿No hay más margen, no hay paño para seguir incrementando los salarios por encima de la inflación? Nosotros tenemos muy buen diálogo con el PIT-CNT desde hace tiempo y con ellos transmitimos todo este tema que estamos hablando con usted acá para los oyentes y los videntes. Y bueno, estamos transmitiendo. También lo transmitimos cuando vamos a foros como la Coordinadora del Puerto en Montevideo, para que todos sepan lo que está pasando con los mercados. Y eso hace que se sensibilice la idea nuestra y que se tome conciencia. Estamos trabajando también dentro de un foro empresarial que se formó dentro del Ministerio de Trabajo, que es algo innovador, que es nuevo, en donde tenemos la oportunidad de participar con distintas cámaras empresariales para transmitir al ministro cuáles son las inquietudes que tenemos, a la vez de recibir por parte del Ministerio cuáles son las inquietudes que tiene el Ministerio con respecto, por ejemplo, a algo que se nos ha transmitido, es trabajar sobre la cultura del trabajo o la calidad del trabajo. Esas son cosas que hay que tenerlas en cuenta para hoy, para mañana y para el futuro. Y es importante que todos seamos conscientes de lo que está pasando a las empresas exportadoras, que son las que emplean calidad del trabajo, porque estamos usando tecnologías de punta, porque esos empleados tienen que estar formados en esas tecnologías, y eso lo queremos mantener. Y por eso vamos a trabajar y a transmitirle al gobierno qué es lo que queremos mantener a todas esas fuentes de trabajo. ¿Y se puede mantener las fuentes laborales? Por eso hay que trabajar todos juntos en el Consejo de Salarios y ser todos conscientes del entorno que se avecina. ¿Pero se pueden mantener las fuentes laborales pese a una baja en las exportaciones? Bueno, ¿O esto va a redundar sí o sí en la pérdida de puestos de trabajo? Y seguramente, entonces el tema es cómo hacemos entre todos para mantenerla, que es un desafío. Entre las cuestiones que le van a plantear al gobierno, no me mencionó el costo de la energía, de los servicios energéticos. La baja de los costos. La baja de los costos energéticos. Eso es re importante para nosotros en este momento y sobre todo cuando el precio del petróleo está a la baja. Si bien impactó en varios países porque son productores de petróleo, nosotros no lo producimos, pero bien podrían haber bajado las tarifas en este momento. Y más allá de que el año pasado hubo producción de energía hidráulica importante por las lluvias y nosotros esperamos una baja en las tarifas. Si nosotros no, también hablamos con las autoridades de lo mismo y permanentemente, no hacemos un trabajo de bajar los costos del país, tarifas, servicios, logística, todo en general, vamos a estar complicados. Entonces, hay que hacer un esfuerzo importante en esta baja de tarifas. Es el momento, no esperar a que sigan bajando las exportaciones, ayudarnos a mantener las fuentes de trabajo y hacer que la problemática sea la menor posible y que podamos seguir manteniendo las fuentes de trabajo y exportando a todos los países y ser, sobre todo, competitivos. Van entonces a pedir que se habla probablemente en abril pudiera haber una nueva rebaja en el precio de los combustibles, pero el presidente ANCAP ya dijo
no va a ser algo del otro mundo, en realidad va a ser un porcentaje relativamente pequeño. Ustedes van a pedir una contemplación especial al momento de la rebaja de los combustibles para el sector exportador. Sí, y además de continuar pidiéndolo, porque venimos pidiéndoselo al gobierno anterior y a este también, estamos trabajando sobre la eficiencia energética. Es una iniciativa que, además de nosotros sugerir medidas, hacemos propuestas. Y ese es un estilo de la Unión de Exportadores, de hacer propuestas, y dentro de las propuestas fue de premiar a los que son eficientes en energía. Y entonces el Ministerio de Industrias lo tomó como positivo, y hoy están por la segunda, hicimos un programa piloto junto con el Ministerio, y hoy se está lanzando la segunda fase para que más empresas puedan integrarse a ese programa. De todas formas, seguiremos con nuestro planteamiento de la baja de costos a todo nivel del país. Bien, ya sobre el final le consulto, hay elecciones en Argentina sobre fin de año. ¿Argentina hoy sigue siendo un mercado perdido para los exportadores uruguayos? Prácticamente sí. Tenemos muy pocas exportaciones, han venido disminuyendo, hay problemas para obtener las declaraciones juradas. ¿Sigue habiendo problemas? Sí. Y cada vez hay más decretos que limitan la posibilidad de exportar a la Argentina, y de exportar, es más, con cupo de divisas, hasta $150.000. Y cuando se trata de moda, a todos los sectores los afecta de distinta forma. Cuando se trata de moda es peor todavía, porque se trata de temporadas. Uno no llega en tiempo y forma, perdió la posibilidad de entrar en el mercado y hasta la próxima temporada. Y uno hace la producción, prepara todo y después no lo puede vender. Es bastante impactante para nuestras fuentes de trabajo. O sea que aquello que en un momento estaba funcionando, de acelerar los pedidos de importación, se había logrado cierto ritmo, eso se perdió. Hace como 2 o 3 años, cuando nos enteramos que iban a venir estas medidas, los exportadores los alentamos para que exportaran antes de ese momento que iban a ponemos que en febrero exportaron todo, y en marzo salieron las medidas argentinas. Pero después se fue enlenteciendo mucho más por todos los problemas que tiene la Argentina. ¿No es algo que se haya acrecentado desde que está el nuevo gobierno aquí en Uruguay? No, para nada, en absoluto. A nivel de Cancillería, junto con el Ministerio de Industrias y nosotros y otras cámaras, la Cámara de Industrias, hemos estado permanentemente juntos mandando información para que negocien con las autoridades argentinas, caso a caso, empresa a empresa, para agilizar y que no haya problemas de cierre de empresas en nuestro país por enlentecimiento de comercio con Argentina. Y se está haciendo, pero el resultado no se ve. El resultado es mínimo, pero hay algunos pagos. Si uno cumple con las normas o el decreto o la resolución que impone Argentina, se cumple con todos esos requisitos, se aceptan ciertas declaraciones juradas, no todas. Sería una buena noticia que el argentino hubiera un cambio de gobierno. No sabría un cambio decirle, de signo político habría que ver la macroeconomía argentina en qué estado está cuando cambia el gobierno, ¿no? Discute mucho, uno ve muchos programas donde hablan muchos economistas, distintos economistas de los distintos partidos de Argentina, y ve que no, la solución no va a ser fácil igual, por más que hay que ver si negocian con los fondos, si no negocian. No es de un día para el otro que la Argentina va a cambiar si cambia el gobierno. También teníamos esperanzas en el gobierno nuevo de Dilma. Sin embargo, tiene una cantidad de problemas que se integraron a los que ya tenían del lentecimiento de la economía, el caso de la corrupción. Entonces, empeora las compras de Brasil hacia el Uruguay. Son temas que no teníamos previsto y que sucedieron. Bien. Teresa Eichenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, le agradecemos su presencia aquí en Tele Buen Día. Gracias a ustedes. Hacemos la pausa y enseguida seguimos con más noticias.